Muy buenas y bienvenidas a un nuevo episodio de Ayla Canelli. ¿Y por qué te llamas Canelli? Pues lo vamos a descubrir juntas con un invitado que ya lleva pues unos cuantos Ayla Canellis a sus espaldas. Yo he perdido la cuenta, la verdad. No sé si tú sabes cuántos llevas. Igual 4 o así. Porque es que además, aparte de hay Canellis temáticos, has venido también a... bueno, es ya tradición hacer el Canelivisión de fin de año contigo. Y a otros Canelivisiones también has estado, yo creo. Yo creo que he hecho uno temático, que es el de cine y Madrid, como en la ciudad de Madrid. Y luego Canelivisiones. Ella es la experta en Canelivisiones. Sí. Pues ella es Alberto Vandem. Hola. Alberto Vanderbroek, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí una vez más. Me vais a disculpar porque estoy un poquito con la alergia en todo lo alto, entonces igual me escucháis moquear, me escucháis ahogarme en vivo también. No pasa nada, estoy bien, estoy medicada, que eso es algo que me encanta a mí, estar medicada siempre. Y bueno, simplemente también daros la noticia que, bueno, este podcast lo escucharéis el miércoles 27, pero hoy, lunes 25, que estamos grabando, pues acaban de salir las nominaciones a los premios Hancho Barrios que organiza CESIDA, es la segunda edición de estos premios, y resulta que soy una de las nominadas a estos premios en la categoría de divulgación. Es un premio, pues es una nominación que me hace mucha ilusión, la verdad. Y que bueno, están las votaciones abiertas en la página web de CESIDA. Creo que si ponéis pridepositivo.com o algo así también os sale. Pero bueno, en mis redes también encontraréis el enlace y podéis votarme. No sé hasta cuándo, pero... Hay que votar. Sí que sé que la entrega de premios es en octubre, entonces va a ser una carrera larga, ¿no? De votaciones, de pedir el voto y una carrera larga de premios. Si esto fuese un podcast en vídeo, saldría ahora con un cartelito como, claro, como en Drag Race, ¿no? Como hay que votar. Hay que votar, vote. Pero bueno, hablando de premios... Uh-huh. Acaba de ser Cannes este fin de semana. Sí. Hemos reconocido el palmarés y fuerte. La alegría de... un poco la conjura de los Twinks, diría yo. Sí. Que ha sido porque estaba el director de La misteriosa mirada del flamenco en el jurado. Sí. Que además, de hecho, es el que se encarga un poco de anunciarlo. Está Introducir Xavier Dolan, de repente, en el escenario entregando el premio. Y los premiados son los Javis a mejor dirección. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, es que eso es... todavía no hemos introducido el tema, pero la gente ya habrá visto el título y vamos a hablar un poco de historia del cine español. Y Exacto. Esto ya forma parte del de cine la español historia del total. cine español. Sí, es muy fuerte, la verdad, y muy pocas películas españolas han logrado este reconocimiento. Así que es muy fuerte y sobre todo muy fuerte en una edición en la que también estaba Pedro Almodóvar, ¿no? Sorogoyen. Que estaba Rodrigo Sorogoyen, que no sé cómo le habrá sentado. Yo sé, la reacción de Almodóvar es que está muy contento. Yo he visto una entrevista con los Javis y le preguntaban un poco tal y por lo visto Sorogoyen ya les como que les dio la enhorabuena y, bueno, que menos, y como que se ha alegrado mucho por eso. Sí. También es verdad que los Javis de alguna forma han abrazado, tanto en sus discursos como en sus agradecimientos posteriores en las entrevistas, a sus dos compañeros españoles, a Almodóvar y a Sorogoyen, sí. A los dos por igual. Obviamente sabemos que los Javis hacia Almodóvar tienen una especie de pleitesía y de admiración infinita. Bueno, no por recordar aquella cosa que hicieron en Movistar, ¿no? De los Javis por Pedro. Pero bueno, por lo visto con Rodrigo Sorogoyen también se llevan bastante bien. Sí, además también han compartido este momento un poco de hacer series a la vez. Uh-huh. Yo recuerdo cuando en los premios Feroz estaba nominada Antidisturbios, también estaba Veneno. Ajá. O sea, compartieron un poco este momento de las dos series del año. Muy temáticas las dos, ¿no? Muy parecidas. Sí. En temática. Sí, y sí, así que muy contento, la verdad, muy ilusionado de verles ganar ese premio. Y además no es como de esa noche, no ha sido lo único del reinado de los Twinks, porque también ganaron un premio los actores de la película Coward del director Lucas Dont, que ya vimos en la película Close, también de temática LGTB. Madre mía, esa película. Y Girl también, no sé si has visto. Lo que yo lloré Girl. con esa película, no, Girl no la he visto, pero Close es tremenda. Algo, Y Girl también es tremenda. Creo que esta es un pelín más alegre.
Menos mal. Y bueno, claro, salieron pues creo que eran 2 o 3 de ellos a recoger el premio y eran unos pedazos de twinks tremendos. Además, eso también es de temática LGTB. Yo me acuerdo, no sé si fui contigo a ver la cine, la de Close, o fui yo solo. Yo no sé dónde vi Close, no Yo recuerdo. recuerdo verla en los Renoir de Plaza España. Yo vi en Renoir también. Y recuerdo salir con los ojos amoratados del lloro, de todo. O sea, increíble. Yo, por ejemplo, a Nave siempre se la recomiendo, pero claro, siempre le digo, tienes que verla en un momento que estés bien, tú, que, o sea, que no te vayas a cortar las venas, ¿no? En cuanto acabe la película. Bueno, La Bola Negra. La Bola Negra. Desde el momento de que se expuso, que además fue como 2 días antes ya del palmarés, ¿no? Fue de las últimas películas que pudieron ver los críticos y la gente de allí en Cannes. Ha despertado mucha curiosidad, muchas expectativas también. Sí, hombre, se dejó, todo el público de esa noche se dejó las manos aplaudiendo durante 20 minutos, por favor. A mí, qué vergüenza, qué cringe me da esto de... Es que han aplaudido tal... O sea, yo que trabajo normalmente en un teatro... a mí cuando aplauden ya más de 1 minuto ya me parece excesivo. Ya digo, cariños, venga, fuera todo el mundo, sí. Amores. A ver, a mí me hace gracia, pero me sorprende como que haya una persona dándole al cronómetro, ¿no? Empezamos. Además, hubo mucha cosa de repente en un medio salió que eran 14 minutos, en otro que eran 16, y se dijo, ¿cómo puede ser esto? Y resulta que, claro, es que los aplausos empiezan... justo cuando salen los créditos, pero mucha gente empezó a cronometrar después cuando ya acabaron los créditos. Entonces, claro, si sumas también lo de los créditos, wow. Son 20 minutos. Madre mía. Estaba mirando aquí la lista de ganadores a Mejor Dirección y claro, españoles realmente, Mejor Dirección españoles, solo están Luis Buñuel y Almodóvar directamente, sí. Porque Carlos Saura tiene premio, ¿cómo se llama? El del sur también, ¿no? Víctor Erice, pero creo que son por las películas. Oliver Lasse también por la película, Sí. Sirá, pero no por dirección. Y en general son muy pocos los que han ganado premio en la sección oficial del Festival de Cannes. Así que sí, es algo muy histórico y además un premio tan importante como el premio de Mejor Dirección, ¿no? Y sobre todo siendo una dirección a 4 manos... Después también de saber que hay una ruptura detrás de ello, ¿no? Es fuerte. Es como... Claro, luego los periodistas les preguntaban, pero ¿y vais a seguir haciendo cosas juntos? Y se miraban, yo creo que no lo tenían como del todo 100% claro, o a lo mejor sí que pensaban que la siguiente sí, pero luego ya verían. Y claro, yo creo que ya esto les hace replantearse un poco todo y decir, pues igual sí que tenemos que hacerlo. Yo creo que al final la empresa Javis... digámoslo así, Suma Content, ¿no? Es un poco su empresa. Yo creo que al fin y al cabo se puede sustentar igualmente, sean ellos novios o no. De hecho, ellos ya han demostrado tener muy buen rollo, aunque ya no sean pareja, seguir siendo muy buenos amigos. Y en principio, si saben llevarlo... O sea, no es reciente la ruptura ya ocurrió hace casi un año ya, ¿no? Sí. Bueno, estaban en mitad del rodaje cuando lo anunciaron. Sí, y si algo sé bien yo es que te puedes llevar muy muy bien con una expareja, la verdad. Efectivamente. Sí. Pero claro, yo sí que es verdad que les vi ese momento y que decía, bueno, nos tocará por lo menos 2 años más seguir trabajando juntos. Pero sí que es verdad que al final son 2 directores que han crecido juntos en esto de la dirección y en esto de los proyectos. Y yo creo que ya se entienden tan bien que haya relación amorosa o no. Yo creo que al final va a ser lo de menos, ¿no? Claro. Y al final, ¿qué es eso? Que han levantado una empresa. O sea, cuando ya levantamos una empresa, cuando la industria ya llama, ya está más difícil que el simplemente decir hemos cortado o no hemos cortado, ¿no? Yo creo. Sí, bueno... Siguen siendo jueces en Drag Race también. También, eso, muy fuerte. Los primeros jueces de Drag Race en ganar un premio en el Festival de Cannes. Bueno, y no solo ganar un premio, en estar seleccionados. Y bueno, posiblemente en estar nominados a los Oscars, que ya estaban los críticos, algunos medios lanzando las campanas al aire. Sí. Y posiblemente. Total. Bueno, tampoco hacían mucha referencia a su cine y a las series y películas que hacían durante el programa. Además, Pasarela Javis ya tuvimos. Claro, no creo que repitan. Dirección de Javis también tuvimos ya. Es que es muy fuerte porque los directores ganadores de la Palma de la Mejor Dirección han dirigido mini challenge y challenge
de Drag Bueno, Race. o todo esto que se comentaba en Twitter de que también han estado dando clases de interpretación a Cepeda. A Cepeda. Es que es tremendo, no los hemos visto en otra Guau. igual. O sea, España no te la acabas. Claro, la yo verdad. decía, cuando me preguntabas si podía ganar la Palma de Oro a Mejor Película, yo decía, a ver... Claro, da un poco de vergüenza, ¿no? Que la vayan a ganar antes que Pedro Almodóvar, ¿no? Ujú. Y que la única vez que España ha ganado la Palma de Oro a Mejor Película haya sido con Buñuel y encima con una producción mexicana. Pero claro, a la vez decía, tío, pero es que es tan divertido, es como lanzarlo todo por los aires, ¿no? Y reventar la industria festivalera y la industria del cine. Bueno, has dicho que Buñuel con Viridiana ganó por parte de España Mejor Película, pero ¿no ha habido más? Estaba buscando yo aquí corriendo. No, no ha habido más. Creo que ha habido un Esaequo. Ah, bueno, no, aquí no. No ha habido más, es verdad. Creo que España en alguna ocasión sí que había ganado un premio cuando todavía no se otorgaba la Palma de Oro y se otorgaban como otro tipo de premios, pero claro, no es lo mismo que la Palma de Oro. Y entonces lo que ganó Oliver Laxer, ¿qué era? Creo recordar que era Gran Premio del Jurado. Es que hay como varios premios, ¿no? Entonces... Sí, está el Gran Premio del Jurado, el Grand Prix y la Palma de Oro, sí. Y bueno, y luego premios más dedicados a categorías. Ok. Bueno. Sí. Ha surgido la polémica sobre Lorca, sobre todo. Sabemos que La Bola Negra es un poco esta historia que Lorca dejó sin terminar, que entonces los Javis han cogido y han creado pues ya su universo, su película, como con tres momentos, líneas temporales diferentes. Sí. El pasado, una en la de Lorca, otra en la actualidad, otra ahí por medio. Pero por lo visto no ha gustado a mucha gente la reivindicación que han hecho los Javis desde el escenario de Cannes de la muerte de Lorca, el asesinato de Lorca por maricón, como ellos han dicho. Yo creo que es obvio, pero hay mucha gente que parece que hoy en día, en 2026, todavía sigue reticente a... Sí, y en realidad... a hablar de la homosexualidad de Lorca, que es algo que Totalmente. está totalmente ya probado, demostrado, confirmado. A mí las puntualizaciones que está haciendo la gente las entiendo. Lo que no entiendo es por qué lo hacen con tanta ira y con tanto mal humor. Homofobia, se llama. Homofobia. Porque, quiero decir, ellos se están centrando en una de las razones por las que le asesinaron. Probablemente había más, por supuesto, pero le están dedicando espacio y tiempo y están hablando sobre ese momento. Yo confío en que hayan hecho la película con cierto rigor histórico, la verdad, pero la gente se tiene que relajar con este tema. Porque la gente ya empezaba a decir, pues a mí siempre me habían contado que Lorca era homosexual en el año 80, tal, no sé qué. Y es como, bueno, pero es que igual que se pasase de pies puntillas por ahí, pues no quiere decir que la sociedad no fuese homófoba en los años 80 en España. Bueno, si sigue siendo homófoba hoy en día. Según algunas vacas sagradas de la movida, antes se bebía mejor. También te digo, entonces ya... Es un poco ese discurso, sí. Y para mí es una pena porque también, bueno, pues ellos están haciendo ficción y no quiero restarle importancia al cine porque además es a lo que me dedico y es lo que más me gusta en la vida, pero bueno, una cosa, no están escribiendo un libro... no son historiadores de España, están cogiendo un elemento de la historia de España y lo están utilizando para hacer una ficción. Y ya está, no pasa nada. Y probablemente sea una obra maestra. Joder, vamos a alegrarnos por este momento que está pasando, ¿no? Totalmente. No sacar punta a absolutamente todas las declaraciones que están haciendo en momentos, además, como de excesiva felicidad y que también igual ellos no pueden, pues en unas pequeñas declaraciones de recoger un premio o un pequeño canutazo, pues evidentemente no se pueden explayar en todo el contexto de lo que significa Lorca. Pues están hablando sobre todo lo vinculado que está a su película. También me estoy acordando del momento de Drag Setlas, con su momento de Lorca en el All Star, no sé si te acuerdas. Ay, no me acuerdo. Cuando se puso así como de culo y de repente tenía esta de Lorca y un disparo y ¡pam! Ay, Bueno, sí, una sí, cosa sí. tremenda.
Porque era un musical sobre la vida de No, Lorca, eso ¿vale? fue el talent show que Draxelas pues hizo el momento este de tal. De ¿Cómo es reivindicación. Draxelas? A mí me gusta reivindicar un poco, sobre todo en iconos que hemos erigido quizá dentro del colectivo, que yo creo que los iconos y las referencias son necesarias siempre. Pero también hay que tener mucho cuidado con esa especie de adoración ciega a ciertos iconos, vuelvo a repetir la palabra, que no tiene luego mucho sentido, ¿no? Porque he visto algunas personas de las que pues tengo cierto... que me suelo fiar de ellas o que las tengo en estima, de repente pues criticar también que los Javis hayan infantilizado que estén infantilizando a Lorca de repente, ¿no? O que estén de alguna forma desprestigiando a esa especie de ente superior que deberíamos tener en un altar continuamente. Y yo, sin conocer tampoco, obviamente, conozco la obra de Lorca, sé quién fue, tal, pero yo no lo conocí en persona, me refiero, no tengo referencias más personales, no he leído los libros de su biógrafo oficial, de su vida personal y todo esto. Me refiero, yo creo que por lo poco que sé, yo creo que Lorca era un pedazo maricón que estaría encantado de cómo se le está reivindicando, que estaría, vamos, sería de la troupe de los Javis seguramente, se compadrearía con ellos, y no sé, es la percepción que a mí me da. Lo que sí sabemos es que la película todavía no se ha estrenado en cines, todavía no la hemos podido ver, entonces es como un poco también dar palos de ciego pues a algo que creemos que va a ser, qué expectativas podemos tener. Sí que es verdad que los pocos que lo han visto, vuelvo a lo mismo, yo me fío mucho de algunas personas y por ejemplo, voy a leer el reseñita que ha escrito en Letterboxd Daniel Mantilla, que es un también conocido de este podcast y obviamente pues conocido por su podcast, Las está nominada, creo que trabaja en Quinótico, ¿es? ¿O? Sí. Entonces, bueno, Dani Mantilla dice en Letterboxd: el corazón de un maricón es un profundo mar de secretos. La bola negra me ha pasado por encima, de arriba a abajo. Estoy deseando volver a verla una y otra vez. Pues chica, yo leo esto y digo, es que quiero ya que se estrene La bola negra y quiero disfrutarla. Sí, pues creo que va a ser difícil verla antes de que se estrene porque se estrena el 2 de octubre en cines y yo me imagino que tendrá su premiere en España en el Festival de San Sebastián, que es muy cercano a la fecha de estreno, entonces como tienen que esperar a ese momento para la premier, no creo que haya muchas proyecciones previas. Pero bueno, es bastante pronto en realidad, tampoco queda tanto. No queda nada, un veranito y ya está. Y ahora lo que nos queda es aguantar a los Javis toda la campaña de premios, que eso también va a ser tremendo. Viene fuerte. Nos encanta una campaña de premios y cuanto más loca mejor. En el capítulo anterior recordábamos cuando Faye Dunaway en su carrera de premios a los Oscars por Mommy Dearest, eso existió, decía que Joan Crawford se le aparecían sueños. Pues es que yo es lo que espero de una campaña de premios. Locura, sí. Absurdez, melodrama, todo. Sí, yo creo todo que over the top. Ahora mismo, después de la resaca que han pasado del Festival de Cannes, ahora mismo están reunidos en su grandiosa casa diciendo: ¿qué historias vamos a contar para aguantar el hype de la película hasta los Oscars? Yo creo que debería hacer como un making of de la carrera de premios. Total. Y que luego, porque es que al final esto también es historia de España. ¿No? Yo creo. Y bueno, ya para terminar un poco con esto, que llevamos ya 20 minutitos hablando de los Javis. Simplemente recordar lo que decía, no recuerdo ahora, perdona si estás escuchando y eras tú el que dijo esto, en Blue Sky, que decía que si todo esto servía para que un maricón, una persona, cualquiera, fuera maricón o no, cogiera un libro de Lorca o un texto de Lorca y se pusiera a leerlo, que ya había merecido toda la pena. Así Amen. Que aquí lo dejamos. Tengo muchas ganas de ver. Mira, voy a leer otra reseña que hay en Letterboxd que me hace mucha gracia, de Alba. Se llama Alba en Letterboxd. No, la he empezado a seguir hace poquito. Solo por esta reseña la empecé a seguir. Primera película en competición en Cannes en mencionar las palabras Mario Vaquerizo.
Yo creo que ahí ya no se puede decir nada más. Total. Bueno, yo tengo una pequeña reseña que es que además te la voy a decir de memoria. A ver. De una crítica japonesa. Nanako. Nanako, la famosa Nanako. La famosa Nanako. Con la que yo en su día compartí espacio en la parrilla esta de puntuaciones en un festival de Venecia. Pues ella decía en un momento en su crítica que era peor que sentarse en la silla eléctrica. Ay, madre. Creo que la tenemos por aquí porque creo que la mandó, de hecho, Isma al grupo. ¿Ah, sí? Ay, no lo vi. Estoy buscándola. Pero fíjate que yo lo que decía para mí era como, joder, es que tengo más ganas de verla. Total. A ver si la encuentro. Es No, que no es la esta estoy cosa de las encontrando. críticas negativas que a veces te dan más ganas de verlas, sí, totalmente. Sí. Bueno, vamos a terminar ya con la bola negra. No la encuentro, pero bueno. Sí. También te digo que al final estas cosas de tan personales, tan de una especie de colectivo que hablan tal, a lo mejor personas heterosexuales, a mí me ha pasado muchas veces que, pues, yo qué sé, hay que tener cierta sensibilidad para entender ciertos lenguajes, digámoslo así. Y, por ejemplo, algo camp, de repente yo he tenido experiencias de que críticos conocidos como heterosexuales, tal, lo vendan como algo horrible, que algo sea camp, pero para mí, que me digas que algo es camp, me da el doble de ganas de verlo y de disfrutarlo, ¿sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Es que me encanta porque esto es, en realidad, aunque haya sido bastante largo, es muy buena introducción para lo que vamos a hablar ahora. Es que nos damos puntadas sin hilo. Sí. Porque vamos a hablar de el rey, uno de los reyes del cine español, del melodrama. Eso Ya tenía que decirlo así. El melodrama, pero entiéndase melodrama diciéndolo nosotros como algo que nos encanta, que nos apasiona. A mí el melodrama es uno de mis géneros favoritos y yo creo que en el cine español, hasta Almodóvar, no encuentro un estilista de este subgénero, de este género, como es Manuel Murotti. Has dicho las tres palabras. Manuel Murotti. Que además no es apellido compuesto, eso lo he aprendido yo ahora. Es apellido de padre y de madre, Murotti. Ah, mira. Sí. Sí. Manuel Murotti. Estarán ahora mismo los oyentes diciendo ¿qué cojones ha pasado? Que estábamos hablando de los Javis Lorca y de repente este señor no nos suena de nada. Manuel Murotti fue uno de los directores, de los mejores directores de cine español de los años 50. También su carrera se extendió a los 60 y 70, pero no sabemos por qué ha pasado como olvidado a la historia del cine español. Ha sido como relegado a una especie de ostracismo secreto que incluso investigando estos días, tanto tú como yo, que hemos estado investigando los dos, no hemos conseguido descifrar por qué este olvido. Sí, mi teoría es un poco que al final tuvieron cierto éxito sus primeras películas, que es cierto, son las mejores, y entonces ya el resto de películas no fueron encajando muy bien con lo que estaba teniendo éxito en ese momento en el cine español, y además tampoco tenían igual una calidad artística apabullante, y entonces como ya la segunda parte de su carrera fue un poco menor, pues eso ha hecho que no se le contemplen los libros de historia. Fíjate que Miguel Marías, que es uno de sus biógrafos, de sus biógrafos, no tanto biógrafos, sino que ha escrito sobre él en un libro que publicaron en los 90 de la Filmoteca Portuguesa. Tuvo que ser la Filmoteca Portuguesa la que viniera a reivindicarlo, fíjate. Hablaba de una especie de boicot por parte del resto de sus compañeros. Pero no actual, sino un boicot trabajado ya en aquellos años, en los años 50-60, como para hacer real ese olvido. Por lo que hemos estado leyendo, la imagen un poco que yo me creo de Murotti es una persona totalmente autodidacta, totalmente con una pasión desbordada, ¿no? Por la vida, por la tierra, por las mujeres, ¿no? Hablaremos de esto en un momento también.
pero que además llega al cine un poco de rebote, porque él llega al cine ya con 41 años a dirigir su primera película. Y antes había triunfado pues siendo poeta, también como escritor de obras de teatro, que en Cuba, que es cuando él vivió en Cuba durante su adolescencia y primera juventud, sus primeras obras de teatro que escribió allí, por lo visto triunfaron bastante. Y de hecho, cuando él vuelve a España en la Segunda República, le seguían llegando como ofertas para que volviera de alguna forma a Cuba, a seguir su carrera en Cuba, pero él decidió quedarse aquí. Tiene su momento en la guerra civil, en la que él ya está casado, tiene su familia, ¿no? ¿Qué tal? Pero en la guerra civil vive en Madrid, se alista a un batallón del bando republicano y se va a la guerra. Y entonces al final acaba de alguna forma en Barcelona, saliendo al exilio. Él pasa una época incluso en un campo de concentración, vuelve a España. Bueno, o sea, su vida realmente hasta que llega a dirigir una película es bastante en sí melodramática también, ¿no? Y como muchas idas y venidas. Él también fue como autodidacta en Derecho, autodidacta en otras cosas. Se dedicó a la empresa de su padre, que era vender licores. O sea, iba casa por casa vendiendo. O sea, era un poquito un hombre orquesta, ¿no? Un hombre del Renacimiento, como si dijéramos. Sí, y eso se puede ver perfectamente en sus películas, la verdad. Y cuando él llega a tener la oportunidad de ponerse a dirigir, lo que hace es ponerse a investigar, ponerse a leer, ponerse a empaparse de todo lo que puede sobre óptica, sobre cómo financiar una película, sobre cómo hacer una película, al fin y al cabo. Pero no tiene referentes cinéfilos. Él lo que tiene son referentes literarios, lo que tiene son referentes teatrales. Entonces también yo creo que es algo que se nota mucho. Y puede que todo esto es lo que más rabia le dé a sus contemporáneos, ¿no? Que de alguna forma no se mire en ellos, sino que de alguna forma es una especie de espíritu libre que hace lo que le da la gana. Sí, y también yo creo que esto tiene sentido, ¿eh? Porque a veces, claro, una persona muy cinéfila se puede llegar a obsesionar con sus referentes, ¿no? Y que le cueste encontrar la inspiración o que trate de copiar sus inspiraciones, que eso a veces está muy bien, pero no te salga bien, ¿no? Entonces creo que hay una vertiente de artistas, ¿no? Que llega a hacer su disciplina artística sin estar contaminado, ¿no? Por otros artistas y de repente pues son gente talentosísima y bueno, es muy sorprendente, ¿no? Como que sus referentes no estén tanto en el cine y que estén más en la literatura. Totalmente. Además, hablamos también de una época, en los años 50, que es cuando él tiene su momento de esplendor, en el que cine español, de alguna forma, también estaba cambiando, digamos, entre comillas, muchas comillas, porque realmente sabemos que no cambió del todo, pero que tienen lugar, por ejemplo, las conversaciones de Salamanca, que tienen lugar también, pues, de alguna forma, triunfo, la aparición de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, también iba a decir Javier Bardem, Juan Antonio Bardem, dirigiendo, pues, Muerte de un ciclista, Calle Mayor, que también hablaremos de Calle Mayor en un momento, y que de alguna forma se erigen, ¿no? Como esos nuevos, esa nueva juventud del cine, ¿no? Esos nuevos directores que quieren cambiar, ¿no? La historia del cine y que de alguna forma quizá puedan ver, no lo sabemos porque no queda registro de esto, pero puedan ver en Murotti a una especie no de rival, sino de alguien que no cuadra con lo que ellos quieren reivindicar, ¿no? Es una época también en el cine europeo en el que estamos viviendo, sobre todo en el neorrealismo italiano. Tenemos estas corrientes tan neorrealistas, ¿no? Que en España sabemos que es lo que se intenta imitar también. Pero obviamente el melodrama de Murotti no tiene nada que ver con el realismo o el neorrealismo italiano. Y sin embargo, perdona que te corte todo el rato, pero y sin embargo da esa sensación de que tú viendo una película de Murotti, viendo Cielo Negro, estás viendo a la sociedad del momento, estás viendo como está siendo como un documento también de cómo se vivía en ese momento. O sea, al final, de no ser nada realista, acaba siendo súper realista, ¿no? Yo creo. No sé si tiene sentido lo que he dicho. Sí, yo te entiendo lo que quieres decir y
Y sí, yo creo que España en ese momento estaba mirando más hacia otras cosas como el neorrealismo italiano. Y es que Murotti yo creo que no encajaba muy bien en la cultura española de ese momento, ¿no? Él estaba pensando en otra cosa que sí que creo que encajaba más con el cine que se estaba haciendo en el resto de Europa. Entonces, es un cineasta como muy universal, porque, pues bueno, al final el melodrama ha estado presente en la cinematografía de muchos otros países, pero yo creo que España, hasta la llegada de quizás Almodóvar, no se ha llevado tan bien con el melodrama, ¿no? Se hablaba mucho, se ha destacado mucho de Murotti como su manera de dirigir, ¿no? Y incluso se le llama a veces el Orson Welles español, pero es que yo creo que se le debería llamar el Douglas Sirk español. También es verdad que lo gracioso es que los melodramas famosos de Douglas Sirk son posteriores Sí, totalmente. a casi todos los melodramas famosos de Murotti. Bueno, famosos entre comillas, o sea, los buenos momentos de Murotti. Sí que sabemos que se le apodaba el genio. Y a mí lo que ya me intriga sobremanera es cómo a alguien que se le apoda el genio en su época, llegamos a 2026 sin saber prácticamente nada sobre él. Sí, bueno, y lo poco que sabemos es gracias al afán infinito que hay hacia su figura por filmotecas, incluso programas de televisión como Historia de nuestro cine, que le programan varias veces en televisión española. Pero sí, totalmente, es una cosa súper curiosa. Yo, la verdad es que esta teoría tuya de boicot lo puedo llegar a entender porque, bueno, aparte de que era una persona muy talentosa y que eso puede causar muchas envidias, no solo le apodaban el genio, sino de que también se lo apodaba él mismo. Ah, bueno. Entonces, entiendo. Claro, me da a mí que tenía él una personalidad que ser fuertita, un ¿no? poco Ella. como Albert Serra, Sí, ¿no? este tipo de personalidad. Totalmente. Él decía mucho como que era el mejor guionista europeo que había en ese momento y todas estas cosas. Que bueno, que probablemente fuese más un personaje que se estaba creando más que él lo creyese. Pero sí, y eso puede levantar, ¿no? Muchos malestares entre el resto de sus compañeros. En según qué profesionales, ¿no? Sí. Bueno, sea como sea, la Filmoteca Española, el Cine Doré, está actualmente, bueno, este mes de mayo ha estado proyectando sus películas. Creo que en junio van a seguir con algunas proyecciones. Así que en junio todavía vais a tener posibilidad de ver en pantalla grande estas películas maravillosas. Algunas de ellas, no todas. Pero también lo bueno es que tenemos muchas de ellas también en Flixolé. Están disponibles, entonces también pues por un clic también la podéis ver en plataformas. Aunque Y de además, verdad que es bastante increíble verlo en pantalla grande porque eso es una dirección como tan grandilocuente que ahora igual pasaremos a hablar un poco de las características de su cine. Es como verlo en pantalla grande e impresiona mucho, la verdad. ¿Tú cómo llegas a Murotti? Pues de hecho llego a Murotti por la Filmoteca hace ya unos años que hicieron un ciclo sobre la mujer rural que hizo el Ministerio de Agricultura y que hacían como en varias filmotecas de España, aunque creo que concretamente esta película de la que voy a hablar solo se ponía en la Filmoteca de Madrid, en el Cine Doré, y eso era Orgullo, la película Orgullo, que es una de sus mejores películas. Tu primera Murotti es Orgullo. Orgullo. Wow. Y me siento muy orgulloso de ella, la verdad. Y sobre todo de haberlo visto, de tener el primer acercamiento en pantalla grande y sin saber tampoco lo que iba a ver. Total. Yo justo era una época en la que me tragaba un poco cualquier cosa que pusiesen en la Filmoteca, si me cuadraban los tiempos tal, pues decía, ay, me voy a ver una peliculita al Cine Doré. Y de repente te encuentras con Orgullo de Manuel fucking Murotti. O sea, vamos a ver. Maravilla. Yo fíjate que no consigo recordar, estoy como pensando de cómo conocí, ¿no? Cómo fue el momento de yo decir, hostia. Pero seguramente mi primer Murotti fue Cielo Negro, eso estoy seguro. Y yo creo que quizá pude llegar a ello a través de algún blog especializado o algo así que hablara quizá, yo creo que del traveling final.
de la película de Cielo Negro. Que creo que eso es un poco lo que sí ha pasado más a la historia del cine español, de su cine. Como lo único que sí que se reivindica... Yo creo que Cielo Negro es quizá la película a los que conocen quiénes fue Murotti de alguna forma, es la película que todos conocen. Yo creo que es un poco esa película que ha sobrevivido al paso del tiempo y que sigue estando ahí y que ojalá la conozca más gente, también te digo. Pero como que quizá otras no la hayan visto, tal, pero Cielo Negro es como todos los que conocen a Murotti han visto Cielo Negro, eso seguro. Sí, yo eso, creo que llegué a Murotti por primera vez con Orgullo, pero tú me recomendaste Cielo Negro a raíz de que íbamos a hacer el podcast de Sí. Paseando por Madrid, ¿no? Que era como de películas en las que la ciudad de Madrid tenía como cierta importancia. Y yo creo que cuando vi Cielo Negro no sabía que era el mismo director que Orgullo. Ah. Entonces fue ahí, empecé a hilar los temas y ya a partir de ahí empecé a ver la filmografía de Murotti. Pero claro, yo vi Orgullo, me gustó mucho, pero pues igual fue lo típico de una película muy especial, pero no te pones a buscar más sobre ese director, ¿no? Y ya fue a través de ti que decidí seguir viendo sus películas y Cielo Negro, vamos, también me encantó. Pues yo vi Cielo Negro la primera y recuerdo perfectamente que la segunda que vi fue una de mis favoritas totalmente, El Batallón de las Sombras. Es una que me encanta. Y Orgullo, fíjate, también estuvo en ese momento. O sea, en ese momento que yo empiezo como a investigar fue esas tres. Luego sí que es verdad que durante mucho tiempo me olvidé un poco de Murotti hasta que empecé a querer hacer este episodio especial, porque este episodio llevo queriendo hacerlo varias temporadas de la Canelli. Y yo llevo mendigándolo también mucho tiempo. Que hubo un momento que estuvo a punto de ser robado. Hubo un momento que estuve a punto de hacerlo con otras dos personas y en ese momento precisamente que como que lo iba a hacer sí o sí, me puse ya toda la filmografía. O sea, yo todas las películas las vi en ese momento, que fue como hace 2 años, yo creo. De repente, pues no surgió, no cuajó. Y dijimos, hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo O ya, sea, así que ya está. Bueno, no sé si quieres que vayamos comentando un poquito, película por película, pero hay algo que es común a todas sus películas, son las mujeres. A mí es lo que más la atención me llama, aparte de cómo el melodrama inunda todas sus historias, es cómo sus mujeres son totalmente las protagonistas y heroínas de cada una de sus películas. De hecho, creo que es algo que ya hemos comentado tú y yo afuera de micros, pero viendo sus películas, viendo sus historias, hay algo que nos llama. Hay algo que está, yo creo que por debajo o por encima del texto. que Está como apela el subtexto. a la sensibilidad Que marica. apela a algunas sensibilidades. Y no vamos a querer nosotros sacar a nadie del armario, porque igual sí que es una locura en este caso, no como lo con Lorca. Porque quizá este señor pues simplemente tuviera esa sensibilidad y ya está. Hay heteros que lloran también. Me refiero. ¿Alguno hay? Voy a leer un textito, una parte que habla, que Miguel Marías en su libro hace referencia, ¿no?, a este momento que estamos hablando. Que es además una especie de capítulo que se llama Murotti y las mujeres. Y dice así: suficientemente seguro de su identidad y de sus inclinaciones y sin sentir la menor vergüenza de su heterosexualidad ni rebelarse contra ella o considerarla una limitación, Murotti ha manifestado siempre un más que comprensible interés por las mujeres, y tanto en particular por algunas como en general por todas ellas, tal como indica el rótulo inicial de El Batallón de las Sombras. Y dice así el rótulo: esta película está dedicada a todas las mujeres del mundo, a esos seres bellos y resignados que marchan hasta el fin inquebrantables de la desgracia y serenos en el esplendor, a ellas que hacen posible el milagro de nacer, la dicha de amar, el gozo de triunfar y la paz de morir. A ver, yo esta frase de sin sentir la menor vergüenza de su heterosexualidad, mal.
porque debería sentir vergüenza de ser heterosexual, ni rebelarse contra ella, o considerarla una limitación. A mí todo esto me parece, pues chica, no sé, si estás tan orgulloso de ser heterosexual, igual algo pasa. Sí. Sí que es verdad que tiene una sensibilidad muy marica, pero sí que es verdad que a la vez en este amor muy profundo a las mujeres, ¿no? Que puede verse muy heterosexual, luego le puedes ver esta cosa marica, como de decir, como reafirmar mucho tu heterosexualidad, pero yo en esas palabras veo algo muy heterosexual también, ¿eh? A ver, estas palabras no las escribe él, las escribe Miguel María. Sí, no digo lo Dices del la del batallón. rótulo, Sí, el la batallón de del las sombras. rótulo del batallón de las sombras, ¿no? También, a ver, existe la bisexualidad. También. No seamos bifobas nosotras. Sí. Pero sí que es verdad que esta defensa tan acérrima a mí me llama la curiosidad, sobre todo de parte de Miguel Marías, como que tiene esa necesidad de reivindicarlo y además es que es la primer párrafo del texto dedicado a Murotti y las mujeres, es ya reivindicar que era heterosexual. Esto me suena a mí un poco, pues eso, como cuando en tu casa de pequeño tú tenías tus pósters de Britney Spears, de Lady Gaga y todo eso, y tu madre decía, pero ¿cómo va a ser mi hijo marica si le encantan las mujeres? Claro. Y eso se ve en su cine, de hecho. O sea, hubo un momento que hice el ejercicio también, a raíz de que íbamos a hablar de él, ¿no? De por qué apela a la sensibilidad marica. Y una de las razones también, ¿no? Es que tiene esos tótems de mujeres en sus películas que están vinculados a muchas estrellas cinematográficas también. Entonces, que se parece un poco a eso como de tener el póster de Britney Spears en tu cuarto, ¿no? Un poco colección de iconos, ¿no? De feminismos. No, ya hablaremos un poco de las películas, ¿no? Que está Susana Canales, Aurora Bautista, Ana Mariscal, Emma Penella. Emma Penella están varias y además está espectacular. Sí. Increíble. Que claro, Emma Penella ha terminado pasando un poco actualmente a la memoria colectiva como Concha en Aquí no hay quien viva, una de las 3 supernenas de las mayores, ¿no? Que tal, pero yo recuerdo el otro día que puse Fedra con Ave Misterio, con César en casa, y Cayo le decía, ¿la reconoces? ¿Reconoces a esta mujer? Me decía, no consigo. Y yo, es Emma Penella. Y dice, ¿qué? Está despampanante. Es increíble, o sea, es increíble. Y bueno, de hecho... Emma Penella, claro, con 50 años menos, también te digo. De hecho, Aquí no hay quien viva no es la única conexión con Murotti a través de Emma Penella. Luego pasaremos a hablar de una película que podría ser un poco el origen de Aquí no hay quien viva. Exacto. Bueno, sí. Decíamos que Murotti llega un poco al cine de rebote. Justo... Antonio del Amo es un director de cine que coincidió con él en este batallón que hablábamos de la guerra civil y tal, y de repente, cuando ya había acabado la guerra, se reencuentran en Madrid y justo Antonio del Amo le dice que acaba de presentar un guión a un concurso de pues unas pruebas, unas becas, o bueno, no sé cómo definirlo, ¿no? Un premio que daban a guiones y que ese guión... que ya las candidaturas se cerraban en unos días. O sea, que ya a Murotti, que siempre estaba buscando qué trabajo podía hacer, cómo podía conseguir dinero, cómo podía ganar dinero, ya no le daba tiempo. Murotti dijo, sí, pues sujétame el cubata. Porque en ese momento Murotti estaba escribiendo su novela... Destino Negro. Destino Negro, que además esa novela tú me la regalaste a mí en un cumpleaños, me acuerdo, hace unos años. Y entonces dijo, sí, pues voy a adaptar Destino Negro a la novela, que todavía no había terminado... Voy a adaptarla a guión y voy a presentar este guión en 5 días. Sí, porque además es que creo que Antonio del Amo leyó ya un poco de la novela y le dijo, oye, es que esto es profundamente cinematográfico. Entonces va el tío, hizo el guión, lo presentó y quedó segundo. Llegó a quedar segundo en este premio. Sí. Entonces ahí ya le picó el gusanillo de decir, oye, pues igual puedo escribir guiones. Sí. Y ahí es cuando se alía con Antonio del Amo y escribe... algunas de las primeras películas de Antonio del Amo,
que yo sí que es verdad que no las conozco. 4 mujeres. Hay una que yo he visto, que creo que tú también has visto, Ajá. que se llama 90 minutos, minutos, que yo recuerdo que la vi en la pandemia porque la Filmoteca abrió como una especie de... como que cada día ponían una película en Vimeo, ¿no? Para poderla ver. Es verdad. Y es una película muy interesante porque ocurre en 90 minutos. Y por Ocurre eso- justo como el tiempo que dice que dura la película. Sí. O sea, es literalmente, ¿cómo se dice? Cronológicamente, Sí. minuto a minuto, Sí. la película. Y que esto es algo que hemos visto luego mucho más adelante en otras películas, pero no era tan común en ese momento. Se ve ahí ya el afán de inventar, ¿no? De Sí. encontrar nuevas formas, nuevas fórmulas quizá para esto. Bueno, llega a escribir unas 4 así, o 4 o 5, yo creo que fueron películas para Antonio del Amo. Y llega un momento que dice, bueno, ¿y por qué no dirijo yo? Y entonces ahí es ya cuando lleva a cabo el guión y la dirección de su primera película, Un hombre va por el camino, con Ana Mariscal como protagonista. Y ya tenemos a esta primera mujer fuerte. Además, fíjate, mujer viuda, a cargo de una niña que vive sola en el campo, a cargo de unas fincas y unas reses. O sea, ya estamos también con la temática de la mujer y la tierra, ¿no? Y la mujer teniendo que de alguna forma sacar adelante a una familia ella sola. Y que se encuentra pues un vagabundo que pasa por ahí, que es el hombre del título, el hombre que va por el camino. Es un vagabundo interpretado por Fernando Nogueras, que de repente pues decide quedarse a ayudar a esta mujer, ¿no? Y ahí ya pues surge un poquito que si el amor, que si la pasión, que si las habladurías del pueblo, que si fíjate esta, que de repente tiene un hombre en su casa. Bueno, hay una revelación final, no sé si hacer spoiler o no, ahora que estamos hablando de una película del 49. No hagamos spoilers, que como se le está está viendo Sí. este momento de redescubrirle, así les Así la dejamos con las gente ganas. le da las ganas. Pero bueno, ahí al final hay el clímax final, digamos que es un momento bastante fuerte en el que casi de vida o muerte, en el que se hace una revelación pues que es bastante bonita. Sí, y yo creo que aquí ya se ve un poco los temas centrales de toda su filmografía, ¿no? Como pues la relación con la tierra, que eso también es algo muy lorquiano, ¿no? Por eso creo que tiene mucho que ver con Lorca y con todo lo que estábamos hablando al principio del podcast, ¿no? La peli de los Javis. Y también con estos personajes que están dominados por el destino, ¿no? Es todo como muy trágico, hay muchas pasiones reprimidas, conflictos familiares y tensiones que tienen que ver muchas veces como con el campo y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de sus películas. Entonces, aquí ya se hablaba de Murotti como un genio, pero sí que es verdad que hay una cosa importante para entender su figura, y es que a pesar de que era un genio, también era como una cosa muy de la crítica, ¿no? Que se le estaba aupando desde la crítica, pero tampoco estaba teniendo... tampoco es una persona que conectase del todo con el público. También hubo un momento como que conectó con la crítica, pero a la vez, por esta cosa tan exagerada que tiene, pues algunos críticos estaban un poco más reticentes. Pero bueno, tuvo su momento de éxito y aquí empezó. O sea, con su primera película, de hecho ya ganó medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, que era como un poco los premios más importantes del cine antes de que naciesen los Goya, que los Goya son a partir del 87. Y entonces ganó mejor actriz principal Ana Mariscal, mejor fotografía Manuel Berenguer, que trabajó mucho con él durante mucho tiempo, mejor música, y ganó un premio muy importante que era el premio Jimeno, que era como de mejor dirección revelación. Ajá. Entonces, claro, eso para su primera película como director era importantísimo. Son bastantes cositas. De este año, del 49, que es el año que estrena Un hombre va por el camino, siempre me gusta reivindicar mucho una película que a mí me encanta, que es Vida en sombras, de Lorenzo Llobet Gracia, que la verdad es que no hizo más películas el pobre. Sé que es uno de los directores malditos de la historia del cine español, pero la película es increíble. Si podéis, si tenéis oportunidad de verla, creo que está en Flixole también. Yo pude verla en el cine de verano de Reina Sofía hace un par de años. ¡Qué bien! Y fue una experiencia muy, muy chula. Además tenemos un Fernando Fernán Gómez y una María Dolores Pradera muy jovencitos.
que yo creo que se conocieron en este rodaje, puede ser, no estoy seguro, pero más o menos. Así que ya sabéis, este breve paréntesis de recomendación fuera de Murotti, Vida en sombras. Volvemos a Murotti, porque en el año 51, su segunda película llega Cielo Negro. Masterpiece. O sea, es increíble. O sea, la volví a ver el otro día y es que estaba viéndola y decía, es que me lo está dando todo. O sea, es que estoy living. O sea, conozco ya la historia, la he visto 1000 veces, pero es que la estoy volviendo a ver y estoy volviendo a sentir. O sea, pantoja pelos, o sea, pelos pelaes, todo lo que queráis. Pero es que estaba metidísimo otra vez, ¿no? Y ya también un poco disfrutando, ¿no? Como un cerdito en el barro, ¿no? Esto que ya te pones una película que ya te conoces y ya sabes las frases, las tal. Sí. Hay un momento que me encanta, que es una chorrada, pero es cuando ella está como súper compungida porque le han dicho en la casa de modas que lo que ha hecho ha sido ser una ladrona, que ha robado el vestido, ¿no? Y llega a casa y se lo cuenta a su madre y su madre dice, claro, hija, es que ha robado. Y ella contesta, mamá, eso ya me lo han dicho en la tienda, como en plan de, dime otra cosa, por favor. Entonces, sí. Es como... Buah. Sí, además aquí hay una cosa como, es una película muy trágica, pero sí que ves como pequeños destellos de como que es un poco como absurdo, ¿no? Porque luego las grandes tragedias que hace después sí que son de verdad trágicas, pero tiene como estos momentos que dices tú, ¿no? Que incluso te sacan una sonrisa. Sí. ¿No? El momento de la feria es increíble, cuando van a la feria. Bueno, porque ¿de qué va esta película? Bueno, ¿de qué va, Alberto? Cuéntanos. El personaje principal, Emilia, que está interpretada por Susana Canales, trabaja como en una casa de modas, ¿no? Y ella tiene problemas de visión, que esto es muy importante porque hay escenas muy divertidas y muy trágicas con sus problemas de visión. Y entonces, un amigo del que pues ella está un poco, tiene crush con él, le dice que le va a llevar a una verbena, ¿vale? Entonces, bueno, tiene esta parte también muy de esta época de ahora de San Isidro, ¿no? Uh-huh. Que no se ve que sea San Isidro, pero bueno, una verbena en Madrid. Sí. Y entonces, al final, como que se empiezan a reír de ella, ¿no? Realmente este hombre no quería ir con ella, ¿no? Y que simplemente quería como hacerle el favor. Era porque ella le había escrito unas cosas a él. O sea, ella como que le había hecho unas traducciones, porque ellos trabajan en una casa de modas francesa. Claro. Entonces ella como que le ha hecho unas traducciones en francés, lo cual denota que ella es una persona culta, una mujer uh-huh. culta, una mujer que ha leído, una mujer que tiene formación. Entonces, pero ella, la pobre, es muy, muy tímida, muy poquita cosa, muy, ¿sabes? Sí. Como que se hace de menos. Se da a entender que también es un poco tipo Bea la fea, porque tiene las gafitas y tal. Rollo. Y entonces, claro, ella le lleva esto, entonces él, en forma de agradecimiento simplemente, dice, pues te voy a invitar a la feria. Pero claro, ella se piensa que es una cita. ¿Qué pasa? Que pues se va a la feria, ella se declara, ella pasa su mejor, lo que había pasado de estar en casa recluida con su madre, dedicándose a los estudios, dedicándose a la costura, de repente ya ve que puede salir, que puede bailar, que hay una vida más allá, ¿no? Ella tiene ganas, tiene ansias de vivir. Sí. Y de repente hay un momento que ella dice 75 minutos de felicidad, ¿no? Como que está contando cada minuto de ese rato, de esa tarde. Sí, dice y como... a él se le ve incómodo. Dice, y pensar que estoy viviendo todos estos minutos de felicidad cuando no he vivido ni un solo minuto de felicidad en mi vida. Claro, ella está, vamos, al borde del éxtasis, y mientras tanto Luis Prendes, que es el actor que interpreta a Fortuny, está en plan de ¿dónde me he metido? A ver cómo me quito la loca esta, cómo le hago el ghosting para quitármela de encima. Y bueno, pues al final hay una tormenta, todo acaba. Y bueno, le ocurren, la verdad, un montón de desgracias, claro, a la pobre. Resulta que a él lo trasladan a otra ciudad, y entonces ella empieza una correspondencia con quien ella piensa que es este señor, pero realmente la exnovia de este señor, que ha visto todo lo que había por ahí, que es una mala pécora, lo que hace es contratar a un poeta para que escriba cartas y haciéndose pasar por este señor y reírse de ella. Uh-huh. Entonces lo que hacen durante la mitad de la película es que tienen esa especie de correspondencia que ella piensa que está escribiéndole al amor de su vida, y en realidad son las mujeres de su trabajo, que son muy malas,
con esta especie de poeta contratado, que es un buscavidas, haciéndole engaño. Es que es tremendo. Claro, mientras tanto ella se está quedando ciega. Mientras tanto su madre está enferma y se va a morir. O sea, mientras tanto la despiden del curro y tiene que buscar trabajo, que va casa por casa, tienda por tienda de Madrid. Que además lo bonito de esta película también es que se puede ver en Madrid y se reconoce Madrid. De esa época, sí. De esa época. Toda la zona del viaducto, toda claro. la zona de la plaza Real, la plaza de ópera. Sí, porque es el Madrid fundacional, entonces claro. Eso justo no ha cambiado tanto. Además se ve un momento como el arrabal, ¿no? Que todavía no estaba como... Esa zona de donde vive ella todavía no estaba como asfaltada ni nada. O sea, sí. Es muy guay ese momento de Madrid. ¿Qué pasa? No sé, que estamos contando toda la película ya. Pero para esta película es necesario. Es necesario. Sí. ¿Qué pasa? Que ella descubre el engaño. Porque cuando ella escribe... porque el engaño llega a tal punto que que en las cartas él se declara. Y le dice que quiere pedir su mano a su madre. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en ese momento ella contesta como que su madre se está muriendo, que si por favor puede venir cuanto antes a declararse porque quiere que se declare antes de que se muera. En ese momento, con esa carta, esa última carta que ella escribe, el Fernando Rey, que es el poeta contratado para hacer el engaño, ya tiene remordimientos. Y dice, yo no puedo seguir con esta engañifa. Yo tengo que decir algo, tengo que plantarme. Le planta cara a la hija de puta que estaba haciendo el lío. La otra se queda en plan de, haz lo que te dé la gana, me suda el coño que se esté muriendo la madre. Entonces Fernando Rey va a casa de Susana Canales y le dice, mira cariño, te hemos estado engañando, ha sido todo un engaño, tu novio no es tu novio hace ya meses que no sabe de ti, que no quiere ni saber de ti. ¿Qué ha pasado? Bueno, a mí me encanta la reacción de ella, porque ella, en lugar de ponerse en plan drama, llorar y tal, dice, sí, pues ahora te vas a joder. Este es mi momento. Va a ser mi momento, vas a seguir fingiendo que tú eres mi novio y vas a presentarte a mi madre y le vas a pedir mi mano. Y le vas a dar la alegría, ¿no? Y que probablemente si se va a morir, total, pues sepa que yo me voy a quedar acompañada. Pero es increíble esa escena en off total, porque es como que ella se queda, la cámara se queda con ella fuera, con su reacción de dolor, mientras el otro está, ay señora, pues sí, su hija, la quiero mucho, tal. Y ella está fuera con esa especie de... Es increíble esa escena. Sí. O sea, bueno, y cuando le dice la trama, lo que plantea la trama a este señor para que haga lo de su madre y tal, hay un momento que se va acercando a él como con la mano en el bolso, como si le fuese a sacar un cuchillo y le fuese a amenazar. Bueno, tremendo. Y en realidad tiene unas tijeras que no va a sacar ni nada, no termina de sacar. O sea, en la transformación de Susana Canales, de Emilia, de esa niña pusilánime, a de repente esta femme fatal ya desesperada por completo, es que es increíble. Y lo más fuerte ya viene al final, cuando le dice el médico, el oculista, le dice, cariño, te vas a quedar ciega ya, o sea, no te preocupes, te vas a la 11 a vender cupones, lo que sea. Que de hecho hay una escena que ella sale de la consulta y hay un señor ciego vendiendo y ella como que se asusta, ¿no? De alguna forma dice, este es mi futuro, tal. ¿Qué pasa? Llega a casa y su madre ha muerto. O sea, es que esta película es muy cruel, muy, muy cruel. Y ya ella, claro, ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca desesperada. ¿Y qué hace? Entonces sucede una de las mejores escenas del cine español. Ella mira por la ventana y ve el viaducto de Segovia. Sí. Que se lleva viendo un poco durante toda la película. Claro, de hecho, el primer plano de la película es el viaducto de Segovia. Eso ya enmarca un poco todo el tema. O también llamado el puente de los suicidios. Este momento, me encanta este momento tétrico que has cogido. Sí, porque de hecho, si tú pasas hoy en día por el viaducto de Segovia, tienes estos paneles transparentes como más altos de una persona normal, que son lo que impide que las personas se tiren. Porque durante una época, literalmente era donde iba la gente a tirarse. Mira, a mí esto me parece una catetada que hayan puesto esos paneles, pero me encantan. Porque resume muy bien lo que significa Madrid y cómo es Madrid.
Porque en realidad la propia valla del viaducto es bastante alta. O sea, y quiero decir, la persona que se quiera tirar Se va a poder tirar igual. va a poder hacer lo que Chicos, sea para no poder os tiréis tirarse. por el viaducto, pero si te quieres tirar, te puedes tirar. De hecho, recientemente se cortaron la calle porque alguien se tiró Sí. ahí. Sí. Ay, pobre. Así que es una cosa que a veces sigue pasando. Y bueno, si eso sirve para que realmente no se tire más gente, muy bien, pero que de verdad que la valla ya es bastante alta, que me sorprende como que tomas en esa medida. Hombre, a ver, yo creo que si, por ejemplo, a nuestra protagonista, a Emilia, a Susana Canales, le puede el arrebato, ¿no? Es ese arrebato que ella ya empieza el traveling desde su casa y llega allí a la barandilla y se agarra con esa lluvia que cae. Entonces, claro, es ese impulso, ¿no? Si hubiera tenido la valla esta de ahora, actualmente, quizá no lo hubiera hecho. Sí, Quizá no totalmente. hubiera llegado y hubiera dicho, bueno, me voy a casa. Bueno, la escena es increíble. Tormenta, lluvia, increíble. Además, pues, se cuenta que para que la lluvia, Berenguer, que era el director de fotografía, para que la lluvia se viera en pantalla, lo que hicieron fue llenar los tanques con agua y con leche merengada, ¿no? No, Sí. con leche condensada. Para que tuviera esa especie de aspecto blanquecino. ¿Sabes que venía aquí pensando en esta historia para contarla y digo, no sé dónde lo leí ni quién me lo contó, igual es un mito, pero yo elijo creer? Elegimos creer siempre. Sí, y es Y claro, que fantástico. además que fue un escándalo para la época, porque estamos hablando del año 51, en el que todavía existían las cartillas de racionamiento, en la que la leche merengada, la leche condensada, coño, con la merengada, la leche condensada era un bien como casi de lujo. Pues obviamente llenar esos tanques de lluvia en una escena de lluvia que no es corta, precisamente, esa escena, y hay que pensar en las veces que rodarían y en las veces que la harían, la repetirían. Con un plano secuencia larguísimo. Larguísimo, además. Ella llega al momento de subirse a la barandilla y decir, me tiro. Pero las campanas del amor, que diría Mónica Naranjo, la salvan y ella tiene esta especie de revelación casi divina, ¿no? De, bueno, pues me voy a ir a la iglesia a rezar. Claro, lo que pasa es que suenan las campanas y siente la llamada de Dios, otra conexión con los Javis. La llamada. Y entonces ella empieza a correr, todo el traveling la acompaña, ¿no? Con Que además toda la lluvia cayéndole encima. Es tal cual el camino desde la mitad del puente Sí. hasta la Basílica de San Francisco, ¿no? Que se llama Sí, así, ¿no? que es o sea, Es un está trozo. corriendo 3 o 4 minutos, o sea, bien O sea, largos. no es algo que esté cerca, o sea, está cerca Sí, para sí, lo que es Madrid. pero para que es no una hay distancia. cortes en el plano. No hay cortes, pero no es una distancia de aquí al lado a otro lado de la calle. No, es un trayecto largo. Y de repente llega a la Basílica de San Francisco el Grande y escucha la llamada de Dios y ese es el final de la Ese es el película. final de la película. Se ha hablado mucho de si ese final fue impuesto por censura o no, pero últimamente, por las entrevistas que he leído, lo que he leído en el libro y tal, parece ser que no tanto, ¿eh? Parece ser que este final era el que quería Murotti, y que de alguna forma, pues no sé si quizá, pues bueno, añadieron a lo mejor el momento de... Porque para mí, por ejemplo, si simplemente llegara hasta la basílica y a ella se la viera entrar, para mí ahí ya sería estupendo el final. Ya sería un final redondo. Pero él sí que sé que como que hay una especie de segundo final de que entra, se recrea, incluso cuando entras y te das cuenta, las señoras que están dentro le echan la bronca, entre comillas, porque no lleva la mantilla puesta. Hay como una misa en ese momento. Sí, y tal. Quizá, no sé si eso puede ser un añadido, pero vamos, el traveling no es un traveling que llegue censura y te diga tienes que acabar de otra forma. El traveling, la lluvia, eso es una planificación absoluta que tiene que estar ya, yo creo que desde el primer momento. Bueno, y en guión. me encanta porque esa fue la primera vez que vi la Basílica de San Francisco el Grande por dentro. Vaya, Y- yo por dentro nunca he estado tampoco. Claro, y me gustó tanto esa escena que luego tenía muchas ganas de entrar y ahora vivo al lado y entro muchas veces porque me parece espectacular.
Y sí, es una escena tremenda. Y un poco lo que tú decías, que yo cuando vi esta película lo primero que pensé, vale, esta escena está puesta aquí por la censura, que dijo, es una forma de burlar la censura, ¿no? Pero sí que es verdad que luego leyendo un poco sobre su vida te das cuenta de que no, que él era profundamente religioso. Y sus amigos lo corroboraron y tal, pero como está ahí tan puesto al final, ¿no? Parece como que es para terminar de resolver la cosa y mantener contento al régimen, ¿no? Sobre todo porque durante toda la película en ningún momento has visto que ella tuviera ningún atisbo de religiosidad ni de nada así de ese estilo. Entonces viene como muy de sopetón de repente. Pero también es verdad que al final el efecto es ese, yo creo, ¿no? El efecto ya fuerte de que ella de alguna forma tiene la llamada salvadora del Señor, que la salva de ese suicidio ya tal. Y además que también, o sea, tiene más sentido así, ¿no? En plan de, es una persona que no tiene especial interés religioso y de repente, ¿no? Te llega de repente, quería decir. Pero también es verdad que yo creo que ya sería muy cruel. O sea, después de todo lo que ha estado pasando la pobre muchacha durante la película, que además al final la mates, es como, de verdad. Sí, pero a la vez basar toda la esperanza en Ya, esa religiosidad. Totalmente. Por eso digo que probablemente significa que sí que era religioso. Puede ser. Sí. Bueno, dejamos Cielo Negro, si te parece, o quieres añadir algo más Nada antes de más. continuar. Vamos con su tercera película. Sabemos que entre Cielo Negro y Condenados, que es su tercera película, él estuvo rodando otra película, se llama Wolfram, que yo creo que tenía que ver con Beethoven. No he investigado mucho, la verdad, lo he leído un poco de pasada. Pero esta película llegó a rodar, no llegó a terminar el rodaje y tampoco llegó a montar lo que tenía rodado. Y de hecho, por lo visto, actualmente esos negativos de ese rodaje están perdidos, no se sabe qué fue de ellos. Entonces, realmente, su tercera película oficial es Condenados. Que esta es mi favorita. Condenados es una película, además, protagonizada por Aurora Bautista, que en este momento lo era todo en el cine español. Acababa de ser Juana la Loca en Locura de Amor. Y bueno, pues sabemos que Aurora era mucha Aurora. Había estrenado también Pequeñeces, también con Sarita Montiel, Locura de Amor también con Sarita Montiel. Y bueno, a Aurora todavía le esperaba por delante una larga carrera. La tía Tula, por ejemplo, por reseñar algunas. Una vela para el diablo, que es una película que siempre que puedo la meto con calzador donde sea. En el episodio anterior, en Hasplotation, hablamos de ella. Una vela para el diablo. Y una película que a mí me fascina y me encanta, que es Extramuros. No sé si la conoces. La conozco, pero no la he visto. La conoces porque yo soy muy pesada y seguramente Sí, te me hablado has mil hablado veces de de ella. ella. Pues Extramuros es del año 85. Ella ya está mayor, ya hace de reverenda madre, pero Extramuros es increíble, es un drama de monjas bolleras Tremendas. ambientado además en la Inquisición española, es como increíble. Bueno, Condenados además con banda sonora de Beethoven. Toda la banda sonora, Toda la banda sonora es de Beethoven. Que por eso yo creo que el momento de Wolfram, ¿no? Tiene sentido. Bueno, Condenados, volvemos a tener a una mujer sola en el campo, en este caso no está viuda. Que por cierto, se me ha olvidado decir una cosa que me ha hecho mucha gracia. Me he fijado tanto en Un hombre va por el camino como en Cielo Negro. El padre de la casa, que se ve en un par de retratos, es el propio Murotti, haciendo ¿sí? un cameo en... Ah. De hecho, en la portada de este libro es Sí. el cuadro que tienen en el salón de Cielo Negro, que es el padre. Que hay un momento que dice, sí, papá sí. estaba muy guapo con el vestido de gala, no sé qué, no sé cuántos. Pues es ese retrato que es Murotti realmente. Qué fuerte. Bueno, Condenados, mujer sola en el campo, que tiene fincas, tiene ganado, pero que lo está pasando fatal. Y un hombre que también pasaba por allí se ofrece a ayudarla. Sí. ¿Y por qué estaba sola? Porque su marido estaba en la cárcel por haber asesinado a alguien por celos. Por celos. Ella se siente culpable. Ella se siente que ha sido la culpable de esos celos de su marido. Y todo el pueblo la repudia. Nadie la ayuda porque todo el mundo teme que si la ayudan, de alguna forma el marido cuando salga de la cárcel pueda tomar represalias.
Esta persona que viene de fuera, que viene de nuevas, José Suárez, el actor, Juan, el personaje, pues no conoce los antecedentes, entonces dice, pues tengo aquí esta mujer que es bellísima, voy a ayudarla. Y de alguna forma crean durante varios años, porque la película tiene una elipsis que dura como 5 años, creo que era. Tiene unos años que ellos dos trabajan en el campo y poco a poco Juan se va enamorando de ella. Bueno, y convence a todo el pueblo para que empiece para que le ayuden con el campo, porque todo el mundo, todo el pueblo condenaba un poco a esa casa, el marido que no estaba presente, a la mujer que estaba sola. Y él consigue convencer al pueblo para ayudar un poco. Entonces prosperan mucho las tierras. De hecho, se lo petan muchísimo. Se amplían, tienen un montón de ganado. ¿Qué pasa? Que de repente el marido sale de la cárcel. Y se encuentra el panorama. Se encuentra el panorama. Que todavía no ha pasado nada, No ha la pasado verdad. nada, porque Juan ha estado como guardándose en secreto su amor porque Aurelia, que es Aurora Bautista, en todo momento le dejaba claro que su marido era su posesor, ¿no? Un poquito este momento de yo solo tengo corazón o tengo para mi marido, ¿no? Y para el amo de las tierras. Yo creo que esta merece la pena que se ve el final, no desvelarlo mucho, vamos a dejarlo ahí. Sí que es verdad que creo que era en esta película donde el final no convencía del todo a Murotti. Pero en este caso, como era una adaptación de una obra ya preexistente... Que ganó el premio Lope de Vega, de hecho, en el año 51. Él no pudo hacer mucho y tuvo que dejar el mismo final que en todo momento a Murotti siempre le pareció que era erróneo. Él hubiera acabado la historia de otra forma. Bueno, aquí es un poco donde más se ve lo que hablaba antes, ¿no? De que dividió mucho a la crítica, ¿no? Es una película tan exagerada sobre las pasiones que algunos incluso la llegaron a considerar un poco ridícula y otros pues les encantaba, ¿no? Este melodrama completamente extremo, ¿no? Para mí es la película más lorquiana. Hay muchas cosas que me recuerdan a Bodas de Sangre. Pues está un poco la pasión como destrucción, la tierra y el deseo unidos juntos, ¿no? Y llama mucho la atención y esto se ve también en las anteriores que hemos hablado y lo que vamos a ver sobre todo después, que es un cine como muy sexual. Hay muy sensual, diría yo. Más que sí, sexual, sensual. Sensual, pero que marca una tensión sexual también. O sea, es decir, entiendo lo que dices, ¿no? De se bastan con gestos sensuales, pero luego para mí hay ahí abajo una pulsión sexual súper fuerte que no vemos en pantalla. Entonces es curioso, es muy curioso, la verdad. Pasamos a Orgullo. Venga, vamos. Orgullo, año 55 ya. Tenemos esta sí que es ya todas las pasiones desbocadas por completo. Esta especie de Romeo y Julieta shakespeariano ambientado pues en una cañada, ¿no? En un par de fincas enfrentadas por un río, por el agua. O sea, nada más terrenal y rural que el enfrentamiento de dos familias por el agua de un río. Y pues bueno, dos hijos que se enamoran de las dos familias. A mí me encanta porque al final tenemos, sí que es verdad, dos protagonistas masculinos muy fuertes. Tenemos también, luego la otra parte es la femenina, ¿no? El matriarcado que lleva adelante Cándida Losada. Pero Marisa Prado, que es Laura, que es la protagonista absoluta, al final cuando se pone los pantalones y dice hasta aquí hemos llegado, vamos a hacer lo que yo diga... Sí, sorprende mucho porque al principio parece que va a ser una especie de Romeo y Julieta, ¿no? Dos familias enfrentadas, dos personas que se enamoran y de repente llega un momento que cambia de tercio, ¿no? Y de repente toma las riendas ella, se convierte en el machorro, ¿no? El machorro entendido como el macho de la el época, macho ¿no? alfa, que es ella. Que es ella y de repente... toma las riendas, ¿no? Para salvar al pueblo con el agua del río, para salvar, ¿no? sobre todo el ganado y los jornaleros que trabajaban en su casa. Sí. Pero esto no es un pueblo, estos son como más dos fincas, como enfrentadas, tal. Y yo recuerdo que esta es la que más me impactó visualmente.
que cada plano era un cuadro, ¿no? Los paisajes son los picos de Europa las casas están como cerca de un pueblo de León. Y es la que más me impresionó estéticamente. Y de hecho se dice un poco como que es uno de los como el primer western español. Wow. Es como... Sí, es muy impactante, muy impactante. Además, a mí, por ejemplo, la escena, no sé si la tienes reciente, Tu Orgullo. No. Hay una escena que es cuando ya como... Porque lo que tú dices, al principio sí que es muy Romeo y Julieta, con ese momento de las dos familias enfrentadas, no puedes amar a este, no puedes tienes que tal... Pero hay un momento que realmente las dos familias ceden y como que permiten el amor, ¿no? Y de hecho se van a casar. O sea, la boda llega a mitad de película. Uh-huh. La boda que no llega a ser boda, porque hay una tragedia mayor por encima de ellos. Y a mí me encanta mucho esa escena en la que los progenitores, que realmente se descubre que ellos fueron amantes también en el pasado, y que de hecho los grandes odios vienen de esa especie de ruptura de ese amor, de repente los dos progenitores hacen lo indecible para que de alguna forma siga adelante el matrimonio. De hecho, la boda iba a ser como al día siguiente, pero de repente no, hay que adelantarla al alba. Tienen que casarse cuanto antes, porque hay algo que está ocurriendo, no lo vamos a desvelar mucho, porque también Orgullo es muy guay que la veáis sin saber mucho más, pero hay algo que está ocurriendo que ninguno de ellos puede controlar, y que es como, si no se casan antes de que esto ocurra, las dos casas, porque al final ya las dos casas no son solo la familia, sino son los jornaleros que trabajan en ellas, van a volver a estar enfrentadas. Entonces, toda esa escena de los dos progenitores luchando, vamos, en plan de que tienen que salir adelante, a mí, por ejemplo, también es algo que me impresiona mucho y que me gusta, ¿no? Dentro de la historia, porque cómo se desborda, ¿no? Esa especie de el drama de que está viniendo y que no hay forma de pararlo. No sé, me encanta Orgullo. Total, es increíble. Esta es como uno de los must Muroti, que es para ver si quieres acercarte a su figura, ¿no? Totalmente. Cielo Negro, Orgullo y vamos con Fedra. Fedra, otra de sus grandes obras. Adaptación de una tragedia griega directamente, pero bueno, traída un poco a la actualidad. En la actualidad entendida como año 56. Y tenemos la primera película en la que aparece Emma Penella, que yo creo que sería, lo que hemos dicho al principio, la actriz murotiana por excelencia. Una Emma Penella increíblemente guapa y hermosa. Y un Vicente Parra que también está para rechuparse los dedos, la verdad. Que estaba pescando y claro, en este momento Emma Penella tiene 25 añitos. Fíjate. Vicente Parra también es jovencito, tiene también la veintena. Vicente Parra totalmente queerdificado. O sea, con este pelo teñido de rubio, esta absoluta pasotismo hacia los avances de estrella de Emma Penella. Pasa total, él solo quiere estar en el campo con los caballos. Ok. Bueno. Y por otro lado está Emma Penella insinuándosele viva. O sea, es que es muy... Emma Penella en este pueblo encarna un poco el pecado, ¿no? Ya todos los hombres la pretenden, todas las mujeres la envidian y la odian, pero ella pasa por completo hasta que conoce a Fernando, que es Vicente Parra, que pasa de ella totalmente. Ella no está acostumbrada, entonces ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca porque hay un hombre en ese pueblo que no la desea. Y entonces se produce la tragedia. Ella se casa con el padre de Fernando, que es Enrique Diosdado en este caso, y claro, de repente se convierte en su madrastra. Entonces la madrastra está enamorada del... Bueno, o sea... Tremendo. Tremendo todo. Todo explota por los aires, como podéis pensar. La escena increíble de los latigazos es brutal, pero es que ya la escena ya del clímax con esos barcos pesqueros... Con esa Emma Penella corriendo por la ladera, perseguida por todas las mujeres del pueblo que la llaman zorra, bruja, puta. Increíble. Total. O sea, además aquí es que es el momento de más éxito de Muroti, porque esta película fue la más taquillera de su año, del 56. Y
Y claro, es que a la vez era muy fuerte porque era una película de pasión desenfrenada y que bueno, que yo creo que nadie se pudo resistir, la verdad. Realmente él cuenta que esta es la única película en la que realmente tuvo problemas con la censura. Obviamente. Pero claro, era como, amor, estamos adaptando un clásico griego. ¿Cómo vas a censurar A Séneca. a Séneca directamente? O sea, ¿en qué estás pensando? Aún así, la censura no veía con buenos ojos el suicidio de Fedra, o sea, el suicidio de Estrella, ¿no? Que sabemos que en la obra clásica se produce, pero claro, la censura no quería que ella se suicidara. Algo que en este caso, no como en Cielo Negro, en este caso, para Murotti era imprescindible. Entonces, al final, Murotti se salió con la suya, consiguió salirse con la suya, y la escena final, esa especie además... A mí me recuerda de repente a La Sirenita, ¿no? De repente, ese momento en el agua, que la sirena busca a su amado, ¿no? Y se hunden al final, ¿no? Fundidos en un beso, pero que realmente el amado ya es un cadáver. Bueno, en fin. Fedra es increíble, podéis también verla, disfrutarla en plataformas. Bueno, ¿cómo es de fuerte que en casi todas las películas de Murotti la mujer principal ha ganado el premio de mejor actriz en el círculo de medallas cinematográficas? O sea, ganó, en este caso fue en Mapenella, en el caso de Orgullo... No, en Orgullo no pasó. No, sí, con Marisa Prado ganó mejor actriz extranjera, porque no era española. En Cielo Negro ganó Susana Canales y en Un hombre va por el camino Ana Mariscal. La única que no se llevó el premio fue Aurora Bautista. Oh, wow. Que probablemente sea la actuación más extrema, también te digo. Bueno, porque Aurora era muy extrema también, ¿eh? Sí. Aurora era muy de este momento... ¿Sabes? Estas cosas. Entonces, lo entiendo. Sí. Bueno, vamos con El batallón de las sombras. Que puede ser tu película favorita de Murotti. A mí me quizás. encanta. Me gusta mucho porque además tiene este elenco coral de mujeres. Es tremendamente feminista realmente, aunque entendida el feminismo como algo actual, el concepto, porque yo creo que si en el momento, claro, estas mujeres, las llamas de feministas, ellas tenían esta especie de figura de las sufragistas y todo esto, que yo creo que a lo mejor no comparten esta ideología, ¿no? Pero es tremendamente feminista porque tienes un elenco prácticamente compuesto de mujeres. Ellas son las que llevan las riendas de, para empezar, la casa y la de la película también. Los hombres que aparecen están todos como caricaturizados y no valen ni para, vamos, ni para nada. Y además, lo bonito es que entre ellas crean esta especie de red de cuidados que se van ayudando las unas con las otras. Hablabas antes de Mapenella en Aquí no hay quien viva, y yo creo que esta es la Aquí no hay quien viva originaria. El 13 Rue del Percebe originario es el Batallón de las Sombras. Totalmente, sí. Esta casa de viviendas en las que pues cada vecino, cada familia de piso comparte pues sus alegrías, sus tristezas, sus penas y la vida en general. Y esta es la película en la que aparecía ese rótulo antes de empezar la película, hemos leído, dedicada a las mujeres. Sí, o sea, es una película que ensalza el papel de la mujer en la casa, ¿no? Y cómo tiene que lidiar con las absurdeces de los maridos. Entonces, es una película que yo creo que que es muy actual con el discurso actual, ¿no? Del feminismo. Y luego es una pena porque esta película pasó un poco desapercibida porque fue el mismo año de El último cuplé. Y entonces como que... El último couple fue el Big Bang. Claro, y entonces pasó ya un poco desapercibida y aquí empieza un poco el declive de Murotti, ¿no? Como que ya sus películas empezaban a no tener éxito, que él tuvo que empezar un poco a coger algunos encargos y un poco la parte de la que él ya no se sentía tan orgulloso, ¿no? De hecho, si buscas en entrevistas o cosas que él escribe o que le entrevistan, él siempre dice que, o sea, habla mucho de esta parte que acabamos de hablar ahora, ¿no? De Orgullo, Cielo Negro, sus películas de los 50 más o menos, sí. Porque aquí ya estamos llegando al final de la década
Nos quedarían todavía 3 películas más para acabar la década, pero es lo que tú dices, ya son películas menores, entre comillas. La guerra empieza en Cuba, protagonizada con Emma Penella de nuevo por partida doble, que hace de gemelas, Sí. Pescando millones y Duelo en la Cañada. Que Duelo en la Cañada, además, es adaptación de una de sus obras teatrales que él escribió en Cuba, que tuvo mucho éxito en Cuba. Entonces es como la adaptación cinematográfica de él mismo. Sí, estas podemos decir un poco que son obras menores, pero de verdad que si a alguien va viendo sus películas y le gusta, le recomiendo un montón que las vea porque son entretenidísimas igualmente, son muy divertidas, se sigue viendo la impronta de Manuel Murotti. De estas, mis favoritas, mi favorita es la de La guerra empieza en Cuba, con Emma Penella haciendo 2 papeles, porque hace de gemelas. Es muy divertida, hay mucha opulencia en lo visual, porque además como es una historia de época, pues puedes ver pues eso, unos grandes vestidos, grandes palacios y es muy interesante a pesar de ser pues igual un Murotti un poco menor, más comercial, ¿no? Tiene números musicales también, no sé Sí. si lo has comentado. Que la pobre Emma siempre la doblaban. Bueno, tú Sí. sabes que el cine español en general se doblaba siempre, pero se solía doblar, los propios actores solían doblarse a sí mismos. En este caso Emma, con esa voz rasgada que tenía, pues siempre la doblaba a otra actriz, o casi siempre la doblaba a otra actriz. Sí. Llegamos a los 60. Siguen los encargos. Tenemos una chica de Chicago. A mí el título me encanta. Una Sí. chica de Chicago. Bueno, esta peli es asombrosa, ¿vale? Fui a verla, yo en esta retrospectiva que le están haciendo, ¿no? Ahora en la Filmoteca. Filmoteca y todo el mundo me había hablado, pues eso, que era una película menor, tal, no sé qué, y yo iba pues sin expectativa alguna y me encuentro con una historia divertidísima, la verdad. O sea, es que de verdad que había veces que estaba meado de la risa. Pues sí, tiene sus chistes racistas, A ver, tiene es una sus comedia cositas, de la época. pero muy, muy, muy interesante. Y así, por resumirlo mucho la trama, cuenta la historia de una hija que vive en una familia que tiene dinero, ¿no? Y que su padre se obsesiona con que la tiene que llevar a Estados Unidos para que aprenda los valores modernos, ¿no? Y se va allí, ella crece y decide volverse al pueblo porque ya ha fallecido su padre y resulta que tiene ahí como un tema de gestiones que hacer, ¿no? Y entonces de repente se encuentra con que todas las mujeres del pueblo están completamente sometidas por sus maridos. Y entonces dice, no, voy a crear yo aquí unas asambleas de mujeres para rebelarnos contra los hombres, pero es que además esto no lo estoy diciendo yo como una mirada moderna, es que literalmente Lo que pasa dice, en la película. vamos a acabar con esta dictadura de los hombres, literalmente lo dice así. Y entonces se crea esta guerra de sexos, ¿no? Y entonces diréis, madre mía, esta película es profundamente feminista. Pues lo que pasa, y no voy a desvelar el final, pero es que todo se subvierte, ¿no? Y se convierte en una cosa como profundamente machista y muy homófoba también. Pero, no sé, yo ahí hay algo que sí que creo que es por la censura, porque no me puedo creer que todo el metraje de la película te esté haciendo una batalla de sexos en el que está dejando claro que las mujeres son personas listas, reivindicativas, con una fuerza colectiva y de repente en los últimos 10 minutos se eche todo a perder. Yo creo que ahí había un mensaje de Murotti que quería dar, que es el de casi toda la película. Salí de verlo con unos amigos y como que me decían, bueno, la película más machista que he visto en mi vida. Y es como, bueno, por los últimos 10 minutos. Ya. Porque el resto de la película, la otra hora y media... El planteamiento machista no suena realmente, claro, para la época. Entonces yo recomiendo mucho verla y Una sobre chica todo de eso, Chicago. porque es muy entretenida. Vamos a la siguiente película, Milagro a los cobardes, que yo creo que es una de las que más difícil está de encontrar. Milagro a los cobardes, creo que no está en plataformas. De hecho, yo creo que la vi en una copia muy, muy mala. Tú no la has llegado a ver, Yo ¿no? no la he visto, ¿no? Pero fíjate que es de estas películas de esta época en las que Murotti sigue reseñando y que sí que sigue recordando con buen recuerdo. La trama es la siguiente.
Recreación de la Pasión de Cristo desde la perspectiva de Ana y Rubén, dos fieles que intentan liberarlo con la ayuda de un grupo de seguidores que han sido sanados por el Mesías. Es bastante interesante, realmente, sobre todo por la nueva perspectiva que da de algo que nos han contado mil veces ya, que es la Pasión de Cristo, la crucifixión, tal. Es como otro enfoque diferente y además es muy curioso porque ya te digo que en la película como que estos seguidores quieren de repente liberarle porque están agradecidos, pero de repente piensan, claro, si él va a cometer entre comillas, mandato divino, si le salvamos y no comete el mandato divino, igual nuestras cosas que nos ha curado, nos ha tal, vuelven a ocurrir, ¿sabes? Igual que yo estaba con lepra, pues me vuelve a salir lepra, ¿sabes? Hay un momento ahí interesante de que los personajes tienen esta especie de dilema de qué hacer. Es muy interesante, o sea, a ver, yo tampoco te diría que es nada del otro mundo. No, pero se ve ahí como que está todo el rato presente, pues eso, el tema del destino, ¿no? De lo inevitable, de... Sí, es muy interesante, la verdad. En este momento también se hace cargo de la escritura del guión de la película Teresa de Jesús, dirigida por Juan de Orduña y protagonizada por Aurora Bautista. Y nos vamos directamente a... Esto sí que es ya algo... Un trabajo de comer, ¿no? Un trabajo de pagar facturas, que es Loca Juventud, una película de Joselito, el niño prodigio, que estaba de moda en la época. Pues sin más, no hay mucho más que reseñar. Es una historia un poco tontorrona, no sé si tú la has llegado a ver. No, pero bueno, un poco por lo que sé de ella es, pues eso, Murotti intentando adaptarse al nuevo público, ¿no? Un público como más juvenil y nada, no le estaba saliendo bien. Ya te digo, incluso estas películas que hemos comentado un poco más comerciales tampoco terminaban de tener mucho éxito en taquilla. O sea, aquí ya... se va entendiendo por qué va pasando un poco al olvido su figura, ¿no? Porque ya va haciendo otro tipo de cine. Otro tipo de cine, sí. Además, fíjate, dirige también una película no escrita por él, la única que dirigió y que él no había escrito, que es A Hierro Muere, que es como una especie de thriller muy oscuro, muy negro. Bastante resultón, la verdad. Muy... Sí, muy hitchcockiano, de repente, si me permites si me lo permites. También con una mujer también como protagonista, pero de alguna forma sí que es verdad que esta mujer está sometida a su amante, ¿no? Que de alguna forma la hace cómplice de querer asesinar a la tía de para poder heredar la fortuna. Es un thriller ahí oscurito. Sí, de repente, sí. pero fíjate, es lo que te digo. Esta solo la dirigió, es la única de toda su filmografía que no escribió. Que era, pues, supongo un encargo más, ¿no? de esto. Llegamos al momento en el que se lanza de alguna forma a trabajar en la televisión. En la serie de televisión La otra cara del espejo fue guionista de un total de 16 capítulos de esta serie que duró 2 años, del 63 al 65, y ahí yo creo que es el momento en el que él de repente no ve que su momento en España no está dando los frutos que él quería y se va a Estados Unidos. Abre en Manhattan una oficina, Cine Spain, para distribuir películas de Cine España allí en Estados Unidos. Sí. Bueno, eso es un momento que está yo creo que se da cuenta de que está en decadencia en su momento como director, ¿no? Y entonces empieza a ver otras formas de trabajar en la industria, ¿no? Pero bueno, siempre muy para promover el cine español y muy interesado en el cine incluso industrial, ¿no? De hecho, en Puerto Rico él es cuando ya produce y dirige y escribe incluso una nueva película, que es El Escuadrón del Pánico, que esta es la única que yo no he podido encontrar en ningún sitio y de hecho es la única que no he visto de su filmografía. Sabemos que fue en Puerto Rico donde la produjo, donde la escribió, donde la dirigió. Trataba sobre una especie de escuadrón puertorriqueño que se alista al ejército de Estados Unidos para ir a la guerra contra Corea. Si esto es ya más cine bélico, ¿no? Sí, es un poco pues eso, un poco ya algo out of the blue quizá. Y en esta es del 69, tenemos que saltar al 75
para localizar su siguiente trabajo, que es La Encadenada. La Encadenada, que la podéis encontrar en YouTube. En una calidad Calidad que pésima. igual os dejáis los ojos. Tienen unos cortes tremendos, que yo creo que también son cortes de censura realmente. Pero bueno, es una película como un poco del gusto de la época, ¿no? Yo creo que él no encuentra un poco el tono que se está haciendo del cine, de este cine más thriller, quizá. Pero fíjate que yo viéndola sí que me recordaba un poco a este cine de Jess Franco, quizá, de este fantaterror un poco, sin llegar a ser terror, ¿no? Porque pues va de una mujer, siempre tenemos protagonistas a una mujer, ¿no? Que llega a una casa queriendo ser como la institutriz de un niño difícil, de un niño rebelde, ¿no? Y resulta que al final, pues ella es una ladrona, se descubre que es una ladrona, que está en esa casa por el dinero, que quiere, pues de alguna forma, quedarse con la herencia, y al final acaba matando a el padre, que es el de este, y se queda un poco con el niño, que el niño es un poco especial, ya te digo, es como... como que tiene un retraso, pero no se sabe muy bien por qué. Y entonces el niño estaba obsesionado con su madre, y la madre ya había intentado asesinar al padre. Entonces como que había escrito unos diarios de cómo lo iba a hacer. Entonces ella encuentra esos diarios y de alguna forma reproduce todo lo que la mujer no pudo hacer en su momento, pues como que al final reproduce esos pasos que la mujer estaba describiendo para matar al padre, acaba matándolo, pero hay una revelación final también que dices, bueno, pues ok. Tremendo. O sea, ok. Y ya llegamos a su última película, Morir, dormir, tal vez soñar. Sí. La película es tal cual suena el título. Igual de pedante un poco, ¿no? Un poquito también como Onírica. Muy lírica también. Sí. Yo creo que Murotti tenía este gusto por la literatura como muy, muy onírico, todo muy lírico. De hecho, si te fijas, todos los personajes de Murotti en todas sus películas, sean del rasgo social que sean, hablan perfectamente castellano. Sí, Hablan, total. son súper redichos todos. Aunque sea la pobrecita más pobrecita del barrio, ella sabe hablar y expresarse perfectamente. Sí, Y total. Morir, dormir, tal vez soñar, pues es como una especie de testamento incluso fílmico. Sí, como que regresa un poco a sus temas de obsesión, ¿no? La muerte, el deseo, la maternidad, la culpa, el sueño. Sí, yo creo que es un poco, podríamos decir, su testamento cinematográfico, ¿no? Además Exacto. es su última película. Su última película. Así que... Su última película en el año 76, que digamos que Murotti murió en el 2003. O sea, todavía podía haber tenido carrera posterior, pero bueno. Sí, luego continuó haciendo alguna cosa de televisión y tal, pero... Hizo la adaptación de Cañas y Barro para Televisión Española y de La Barraca también para Televisión Española, en guión, obviamente. Pero ya desaparece, su pista se pierde. Sí. Entonces, bueno, nuestra teoría es un poco lo que ya os hemos contado, ¿no? Puede ser que haya ciertas envidias, tal, pero es muy fuerte que no se haya reivindicado más su figura. Sí que a partir de los años 90, ¿no? Se habla, pues eso, de lo que contaba, de que filmotecas, ciertos críticos y tal, intentaron como que tuviese un resurgimiento y conocimiento de su figura, ¿no? Hasta que en el año 99, puede ser, le dieron el Goya honorífico, ¿no? En el año 93. 93. En el año 93 recibe el Goya honorífico de parte de manos de Ana Mariscal y Susana Canales, que además es un momento muy bonito, no sé si lo has visto tú recientemente, ese momento, que él lo que hace, en lugar de agradecer y hablar de su vida, él lo que hace es recordar a sus actrices y hablar de ellas, ¿no? Y hablar pues de una forma como Ana Mariscal fue su primera gran mujer en cine, y también en el momento que habla de Susana Canales, ese momento que le dice, ¿te acuerdas cuando grabamos La lluvia? Que yo me quedé desnudito para estar contigo y acompañarte. Me parece como muy tierno, muy bonito, ¿no? Sí. Y bueno. Luego dice una frase final que es bonita, pero a la vez es muy heterosexual, ¿no? Que dice, yo amo el cine tanto como amo a las mujeres, que hay que amarlo desde un punto de vista bello, no sé qué, no sé cuántos, algo así, sí. Y me da penita porque también dice que él va a volver a rodar, pero sabemos que eso no ocurrió nunca. Y que no fue a ningún sitio, ¿no? Ese momento. Simplemente, pues llegamos al final de este episodio.
Vaya esperemos... gran repaso. Gran la repaso, verdad. esperemos que de alguna forma os haya picado un poquito el gusanillo y os acerquéis a esta figura que es la de Manuel Murotti y que aunque sea pues poneros una peliculita, pues chica, y la disfrutéis y si os gusta pues nos alegramos y ole, viva, Bueno, viva Murotti, viva el De cine hecho, Murotti. me estoy acordando que los de Top Film Twitter, tú alguna vez has participado, He participado ¿no? alguna vez, sí. Bueno, es una cuenta de Twitter, ¿no? Que organiza a veces unas votaciones, ¿no? Ponen una temática y se vota las mejores películas de esa Sí. temática y vota mucha gente muy cinéfila y tal. Y hicieron una vez como una sección de películas más desconocidas que más te gustan, ¿no? Y entonces un poco el baremo era que había un límite de visionados en Letterboxd. Wow. Si la había visto, pues eso, menos de, no sé cuánto era, menos de 1000 personas, pues podía entrar a participar en esta votación, ¿no? Pues entraron 4 películas de Manuel Murotti. Hostia. Y la primera, creo recordar que fue Condenados. Condenados. El número 1 de toda esa votación de igual 100 o 150 personas votando sus películas favoritas. Wow. Pues nada, chicos, ya sabéis, si os animáis a ver alguna película de Manuel Murotti, estaremos encantadas de que nos los contéis en nuestras redes sociales. Las tuyas son, Alberto. @Albert, acabado en T, Banden, con V. Madre mía, hija. Y ya sabéis que las mías son @lacaneli, así que ya sabéis que podéis contarnos pues vuestras experiencias, vuestras opiniones también de Murotti. Si de alguna forma también os llama ese momento un poco queer, ¿no? Un poco... esa delicadeza, ¿no? Ese it's he you know. Si también lo sentís, pues también decídnoslo, por favor, compartirlo. Sí, o también para encontrar más factores de por qué lo sentimos Claro, así, ¿no? claro, porque nosotros estamos un poco ahora como, pues, lo hemos sentido, pero no sabemos por qué. Porque si él defendía ser heterosexual a capa y espada, pues chica, pues no vamos a decir nosotros que no. Pero hay algo. En Manuel Murotti hay algo que nos llama y que nos fascina y que obviamente nos va a seguir gustando, pasen los años que pasen. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Por venir a este episodio que me ha gustado mucho hacer. Tenía muchas ganas de hacerlo, tú lo sabes, y yo creo que nos ha salido muy bonito. Muy redondo. Y nada, chicas, a vosotras os escucho la semana que viene en un nuevo episodio de Ay la Caneli. Caneli, besos.